Cada día, en el mundo, se instalan miles de kilómetros de tuberías de acero, bajo tierra, océanos y desiertos. Pero, ¿cómo se crea una tubería que soporta 1000 atmósferas, 3000 grados Celsius y no se oxida durante décadas? No es solo un trozo de metal, es una maravilla técnica. Cientos de toneladas de acero pasan por fuego, golpes, presión, ultrasonido e incluso rayos X, antes de tener la oportunidad de formar parte de un gasoducto o un oleoducto. Pero hay un detalle del que todos guardan silencio. Quédate hasta el final y descubrirás cómo un solo error invisible puede costar millones o vidas. La primera etapa de la fabricación de tuberías de acero de gran diámetro es la preparación de la pieza de acero en bruto, de la que nacerá la futura tubería. Puede ser una lámina de acero de 20 a 50 milímetros de grosor, si hablamos de tuberías soldadas, o una pieza en bruto redonda y maciza, para las tuberías sin costura. En la nave hay estruendo, calor y enormes puentes grúa. Las láminas o piezas en bruto de acero se transportan a la línea de producción y se colocan sobre rodillos. Si es una lámina, se corta a lo ancho, teniendo en cuenta el futuro diámetro de la tubería y los márgenes para la soldadura. Por ejemplo, para una tubería de 1600 milímetros de diámetro, la longitud de la lámina puede alcanzar los 12 o 14 metros. Todo se corta automáticamente con equipos de plasma o gas, y los bordes se tratan con fresadoras especiales para hacer un biselado, para que la soldadura quede perfecta después. Si la pieza en bruto no es lo suficientemente plástica, primero debe pasar por un tratamiento térmico. El metal se calienta a 1200 grados Celsius para reducir su tensión interna y facilitar la formación. La temperatura en el horno es tal que el acero brilla con un color naranja, como carbón al rojo vivo. Si se trata de tuberías sin costura, la pieza en bruto, un cilindro de acero, se envía al laminado. Primero se perfora con un mandril especial para crear una cavidad, y luego se pasa por rodillos giratorios que estiran gradualmente las paredes y forman el diámetro. Todo esto parece la transformación de un trozo de hierro en una manga metálica brillante que respira calor. Para las tuberías soldadas, se comienza doblando la lámina en forma de tubo. Puede ser un doblado longitudinal sobre rodillos o un enrollado en espiral, según el tipo. Aquí es crucial mantener una geometría perfecta. Incluso unos pocos milímetros de deformación pueden causar problemas en la etapa de soldadura o unión. Es aquí donde se decide el destino de la tubería. Si soportará la futura presión de 1000 atmósferas, un frío de hasta 40 grados bajo cero y la corrosión subterránea. Luego, una lámina de acero que parece una enorme lengua de lava extendida por el suelo, es arrastrada a la nave. Es gruesa como una armadura, fría y terca, pero le espera una transformación. Los rodillos, como dedos gigantes, doblan lentamente esta lámina en un arco. No de un solo golpe, sino paso a paso, con una precisión milimétrica. La máquina comprime el metal con tal fuerza que se oye como cruje, como si se resistiera. En pocos minutos, la lámina ya es un cilindro gigante. Aún no está soldado, se mantiene por la fuerza del doblado, pero ya no perderá su forma. Es como un libro que no se cierra si lo doblas por la mitad. Dentro de la tubería entra un carro de soldadura. Comienza desde el interior. El arco arde, el metal se derrite y la costura se extiende como un río de luz incandescente. Luego, otro carro se encarga del lado exterior. Aquí es donde aparece la soldadura. La temperatura aquí alcanza los 3000 grados Celsius. Las chispas caen a raudales, el aire tiembla. La gente observa desde fuera.
a través de un cristal protector, porque es tan brillante que podría cegarte. Todo está controlado por la automatización. La soldadura debe ser perfecta, de lo contrario, toda la estructura irá a la chatarra. Cuando la soldadura está terminada, comienza la parte más tensa: la inspección. Todo lo que parecía perfecto por fuera debe confirmar su fuerza en una prueba real, porque esta tubería no es para la ventilación de un tejado. Trabajará a decenas de metros de profundidad, bajo una presión de cientos de atmósferas, y debe soportar años de servicio, sin derecho a error. Especialistas con trajes protectores caminan lentamente a lo largo de la tubería, iluminando con potentes linternas, comprobando si hay defectos visuales, grietas, poros, zonas sin soldar. Luego, entra en escena el ultrasonido. Los sensores se deslizan por la costura y envían vibraciones al metal. Si hay un hueco en el interior, la señal se refleja y el dispositivo lo detecta de inmediato. Es como buscar fantasmas en un cuerpo de acero. A continuación, se llena de agua a presión. A menudo más de 100 bares, que es más que en las calderas o los hidrantes de bomberos. Se sella por los extremos y se bombea de tal manera que las paredes de la tubería se expanden visiblemente. Si la soldadura tiene aunque sea una microfisura, el agua encontrará una salida. Mantener la presión durante varios minutos es una condición obligatoria. La más mínima fuga y la tubería queda fuera de juego. Para tuberías de importancia crítica, se añade otro nivel: el control por rayos X. Sí, en la industria, los rayos X no solo se usan en medicina. Los rayos atraviesan el metal y dejan una sombra de la costura en una película. Los ingenieros la revisan como si fueran imágenes de una resonancia magnética. Si hay defectos, si la estructura es uniforme, si la temperatura de soldadura no ha bajado. Y además, escáneres láser leen la forma de la tubería en toda su longitud. Diámetro, grosor de la pared, ovalidad. Todo debe estar dentro de las tolerancias. Solo después de pasar todas estas pruebas, la tubería recibe su marca y se aprueba para el trabajo. Sin un certificado, es solo un trozo de metal. Con él, es un pilar del imperio del petróleo y el gas. Después de las inspecciones, las tuberías llegan a la parte más caliente de la producción: el tratamiento térmico. Para que una tubería no se agriete con el frío o se deforme bajo un sol abrasador, debe pasar por el fuego. Todo comienza en un horno industrial de más de 30 metros de largo, donde la temperatura puede alcanzar los 950 grados Celsius. Las tuberías, de 12 o 14 metros de largo, entran en un carro refractario en su interior, como si fuera la boca de un dragón metálico. Dentro, un calor anaranjado, un reflejo rojo en las paredes, un silencio denso y caliente. El calentamiento dura hasta 2 horas, dependiendo del grosor de la pared. Este proceso debe ser uniforme, de lo contrario, una parte se volverá más blanda y otra frágil. La temperatura es monitoreada por termopares y la automatización calcula el programa. Demasiado rápido. Aparecerán tensiones internas. Demasiado lento. Una pérdida de tiempo y energía. Después del calentamiento, las tuberías se sacan del horno y se llevan a la zona de enfriamiento. Boquillas de agua las rocían con una ducha helada a presión, o bien la tubería se sumerge en un baño de enfriamiento especial. El cambio de temperatura de 900 grados a 50 ocurre en cuestión de minutos. El metal se sella. La red cristalina se estabiliza. La resistencia aumenta varias veces. En algunos casos, después del temple, las tuberías se someten a un revenido. Es un segundo calentamiento, pero más suave, a 300 o 600 grados. Esto alivia las tensiones residuales, haciendo el material menos frágil y más plástico.
porque la tubería no solo debe soportar cargas, sino también no romperse con un impacto o deformación. Luego, la superficie de la tubería se limpia hasta obtener un brillo metálico, después de lo cual se aplican capas poliméricas o bituminosas que repelen la humedad, los productos químicos y el suelo. La mayoría de las veces es un sistema de 3 capas: imprimación, resina epoxi y un polietileno exterior. El recubrimiento se adhiere firmemente al metal y soporta décadas bajo tierra, sin óxido, grietas ni delaminación. Cada año, en el mundo, se producen más de 60 millones de toneladas de rieles. Eso es más de 4 millones de kilómetros de hierro que se extienden a través de los continentes. Pero, ¿qué pasaría si te dijéramos que cada riel es el resultado de un ritual de fuego, acero y química, donde incluso una sola molécula de más puede arruinarlo todo? Temperaturas más altas que la lava de un volcán, un lijado con una precisión de décimas de milímetro, una soldadura más caliente que el magma. Esto no es solo metal. Es la base de la velocidad, la fiabilidad y un gran secreto. Quédate hasta el final y descubrirás qué se esconde dentro de cada riel y por qué este conocimiento no es para todos. Primero, hay que hacer la mezcla de acero. En el horno se introduce chatarra, mineral de hierro, coque y piedra caliza. La materia prima que se convertirá en el futuro riel. La temperatura en el alto horno alcanza más de 1500 grados Celsius. Bajo este calor infernal, el metal se vuelve líquido, adquiriendo el color del sol al rojo vivo. Los trabajadores vigilan atentamente la composición. Incluso una décima de porcentaje de carbono de más puede hacer que el riel sea frágil o demasiado blando. Después de la fundición, el acero incandescente se vierte en moldes. Coquillas metálicas que forman bloques rectangulares, llamados lingotes o planchones. Todavía no se parecen a un riel. Son simplemente barras de varios metros de largo y más de 30 centímetros de ancho. Después de verter, cada una de estas piezas en bruto se enfría, pero no del todo. Se mantiene caliente para reducir la tensión durante el laminado. Esta etapa es la base de todo. Si el acero sale de mala calidad, ni siquiera un laminado perfecto salvará la situación. Por eso, el control aquí es casi un ritual. Los químicos comprueban la composición. Los metalúrgicos controlan la temperatura. Los sensores automáticos registran la uniformidad del enfriamiento. Y solo cuando todo coincide hasta el último parámetro. La pieza en bruto se envía más lejos, al horno ardiente de la nave de laminado. En la nave de laminado, las enormes barras, de hasta 20 metros de largo, se calientan en hornos a una temperatura de más de 1200 grados Celsius. El metal se vuelve plástico, como la masa, pero conserva su densidad y resistencia. La pieza en bruto caliente se alimenta inmediatamente a los trenes de laminación reversibles. Son máquinas enormes con pesados rodillos. Pasa a través de ellos varias veces. Primero, para reducir el grosor. Luego, para darle la forma correcta. Cada pasada es una compresión y estiramiento del metal, que gradualmente se transforma de una simple barra en el futuro riel, con un complejo perfil transversal, con cabeza, alma y patín. Para lograr la geometría exacta, se utiliza un laminado de acabado calibrador. Es como el pulido final de la forma. Las tolerancias en esta etapa no superan las 3 décimas de milímetro. Inmediatamente después del laminado, los rieles, aún calientes, pasan por un proceso de enfriamiento.
se les sopla aire de manera uniforme o se dejan enfriar en un área abierta. Es importante que el enfriamiento sea simétrico. De lo contrario, el metal podría deformarse. Para asegurar un viaje suave y sin impactos a alta velocidad, los rieles individuales se sueldan en secciones largas, hasta 400 metros sin una sola junta. El método principal es la soldadura aluminotérmica. En un molde especial entre dos rieles, se deja un espacio de varios milímetros. Allí se vierte una mezcla de acero fundido, que se forma por la reacción de aluminio en polvo con óxido de hierro. La temperatura alcanza hasta 2500 grados Celsius. Este metal fundido penetra en ambas partes del riel y cubre la zona de la junta. Cuando se solidifica, se obtiene una unión monolítica, más fuerte que el propio riel. Después, el exceso de metal se corta y el lugar de la soldadura se lija hasta un nivel perfecto, sin ningún saliente. Cada junta pasa por una inspección, con ultrasonido o corrientes de Foucault, para que no queden microfisuras ocultas. Estos rieles largos son más fáciles de transportar de lo que parece. Se enrollan en tambores especiales o se transportan en plataformas con soportes giratorios. Y ya en el lugar de la construcción, las secciones se vuelven a unir. Esta vez mediante soldadura o con juntas de pernos especiales. El resultado es un hilo de riel que se extiende por kilómetros, sin un solo clic. Ese mismo deslizamiento silencioso al que estamos acostumbrados en los trenes de alta velocidad. Pero primero, después del laminado y la soldadura, los rieles todavía están vivos. Dentro del metal quedan tensiones y la estructura del grano necesita estabilizarse. Aquí entra en juego el tratamiento térmico, que le da al riel resistencia, durabilidad y longevidad. Y parece casi una sesión de spa metalúrgico. El riel se calienta rápidamente a altas temperaturas, unos 1000 grados Celsius. Esto se hace en hornos de hasta decenas de metros de largo, donde la temperatura se controla con una precisión de 1 grado. En este punto, la red cristalina del acero pasa a un nuevo estado, la austenita. Pero lo principal comienza después. El riel se enfría instantáneamente. Chorros de agua a alta presión se dirigen a lo largo de la cabeza y el alma, justo la parte por la que rueda la rueda. La temperatura cae a la velocidad del rayo, y en la estructura del metal se forma martensita, una fase extremadamente dura y resistente al desgaste. Pero para evitar la fragilidad, el riel se calienta y se enfría lentamente una vez más. Esto equilibra la estructura, elimina las tensiones internas excesivas y garantiza que el riel soportará tanto el frío como el calor, y miles de trenes al día. Al final, el metal mantiene su forma y soporta una presión de decenas de toneladas por pulgada cuadrada sin deformarse. Antes de que el riel se ponga en camino, pasa por toda una serie de pruebas rigurosas, como si quisiera unirse al ejército del transporte de alta velocidad. En laboratorios especiales se comprueba su resistencia, dureza, geometría y defectos internos. Primero, el control por ultrasonido. Se envían ondas de alta frecuencia al riel. Si en algún lugar del interior hay una microfisura o una cavidad, la señal se refleja y revela el problema. Luego, se mide la dureza a lo largo de toda la longitud para asegurarse de que el tratamiento térmico se ha realizado de manera uniforme. Paralelamente, se comprueba la rectitud y el perfil. Sensores láser escanean cada pulgada, detectando incluso las más mínimas deformaciones que podrían causar vibraciones o desgaste. Y, para terminar, pruebas de flexión e impacto. Un fragmento del riel se somete a una presión decenas de veces superior al peso del tren, para asegurarse de que soportará cualquier desafío en la ruta.
Cuando el riel ha pasado con éxito todas las pruebas, llega el momento del viaje más responsable, al lugar de instalación. Pero, ¿cómo transportar gigantescas tiras de metal de más de 90 metros de largo? Los camiones convencionales no pueden. Aquí se utilizan plataformas ferroviarias especiales con soportes curvos que reducen la tensión y evitan que el riel se doble o vibre durante el movimiento. A veces, los rieles se transportan ya soldados en secciones aún más largas, de 400 a 600 metros. Antes del montaje, los rieles se calientan o enfrían dependiendo de la temperatura ambiente. Esto es necesario para compensar la expansión y contracción térmica del metal. De lo contrario, en el calor se doblaría y en el frío se formarían grietas. En la práctica, cada riel se coloca teniendo en cuenta estos cambios físicos. Generalmente, se busca un punto sin tensión térmica. Ya se han tendido 1.300 millones de metros de cables submarinos de Internet por el fondo de los océanos. Y cada año esta longitud aumenta. Todo para que podamos enviar un mensaje, ver un video o hacer una llamada a través de los continentes. Por ellos pasa diariamente más del 95% de todo el tráfico de Internet intercontinental. Extendidos a través de las profundidades, atraviesan dorsales volcánicas, se enfrentan a tiburones, barcos e incluso a la geopolítica. ¿Cómo se crean estas gigantescas infraestructuras? ¿Quién diseña las rutas? ¿Cómo se tienden en el fondo a profundidades de más de 8.000 metros? ¿Y qué sucede cuando un cable se daña? Para que Internet cruce los océanos, se necesita un cable capaz de soportar la presión, el agua salada, la vida marina y décadas de funcionamiento sin reparaciones. Todo comienza con el núcleo central, un conductor de cobre o aluminio, a través del cual viaja la señal principal. Grandes lingotes de metal purificado se funden y se pasan por máquinas de trefilado, que estiran repetidamente el material a través de orificios cada vez más estrechos, reduciendo el diámetro a unos pocos milímetros. En esta etapa, se forma una sección transversal impecablemente redonda, sin microfisuras ni bolsas de aire. Después del trefilado, el alambre pasa por un tratamiento térmico. Se calienta a una temperatura exactamente definida para eliminar la tensión interna y hacerlo más flexible. Luego se limpia de óxidos, a menudo mediante un método químico o con rodillos abrasivos. El resultado es un núcleo brillante, liso, casi perfecto. Se revisa automáticamente. Control de diámetro, resistencia, flexibilidad y limpieza de la superficie. El núcleo debe soportar kilómetros de flexión y funcionar sin fallos, incluso a profundidades de varios miles de metros. Dependiendo del tipo de cable, el núcleo se utiliza como un único conductor sólido, o se trenza a partir de varios hilos más delgados, lo que aumenta la flexibilidad y la protección contra roturas. Cuando el conductor de cobre o aluminio está listo, se envía inmediatamente a la línea de extrusión, una larga máquina parecida a un túnel. En su interior, hay polietileno calentado a 250 grados Celsius, que se derrite hasta convertirse en una crema espesa y viscosa. El conductor se mueve por la cinta transportadora y entra en el cabezal del extrusor, donde el polímero fundido recubre el metal de manera precisa y uniforme, como si fuera una segunda piel. Aquí, cada milisegundo es crucial, demasiado lento, y se forman goteos, demasiado rápido, y el polietileno no se adhiere correctamente. Inmediatamente después, el cable entra en un baño con agua de enfriamiento,
donde la capa de polietileno se endurece rápidamente, ajustándose firmemente al conductor. Toda la superficie debe ser lisa, sin una sola burbuja o grieta. Esta es la primera línea de defensa contra la humedad. Después del enfriamiento. ¡Control! Los láseres miden el grosor del aislamiento y las cámaras inspeccionan la superficie. Si algo no está bien, el cable se corta y se recicla. La siguiente etapa es la aplicación de un gel hidrofóbico, que actúa como un protector invisible. Este compuesto espeso y viscoso llena todos los huecos dentro del cable, envuelve la fibra óptica y crea un escudo interno contra la humedad. En una cámara especial, el cable pasa a través de un sistema de boquillas o cabezales giratorios que aplican uniformemente el gel en la parte central y en el espacio entre los elementos de fibra. El gel parece un lubricante transparente. No se seca, no se congela y no se disuelve en agua, incluso a una profundidad de 8000 metros bajo una presión de cientos de atmósferas. Su principal propiedad es repeler el agua. Si la cubierta del cable alguna vez se daña, el gel se extiende instantáneamente e impide que la humedad penetre en el interior, evitando que llegue a las sensibles fibras. En esta etapa, también es importante que no haya demasiado gel. De lo contrario, complicaría la colocación de las siguientes capas. Ni muy poco. Entonces, la eficacia de la protección disminuiría. Las computadoras regulan la dosificación con precisión y los operadores verifican visualmente el llenado y la uniformidad. Después de la aplicación, un breve enfriamiento y estabilización. Ahora el cable está listo para recibir su corazón óptico, los hilos de fibra que transmitirán la luz de un continente a otro. Estas fibras, generalmente de 4 a 12, primero se agrupan en módulos. Cada módulo es una cápsula flexible con varias fibras en su interior, que proporciona protección adicional. Los módulos se colocan con mucho cuidado en espiral alrededor del conductor central. Esta configuración permite que las fibras se doblen sin tensión, especialmente durante el enrollado y la instalación del cable en el mar. Para que las fibras permanezcan en su lugar, se fijan en el lecho de gel que se aplicó anteriormente. No hay ningún pegamento, solo un ajuste apretado y una estructura flexible. Es importante que ninguna fibra se cruce, se rompa o se desplace de su lugar. Es un trabajo casi de joyería, aunque se realiza en una cadena de montaje. Después, se verifica la continuidad de cada fibra. Se envía un haz de láser a través de ellas. Incluso una microfisura o una curvatura causará un fallo y la fibra no pasará el control. Si todo está bien, la estructura pasa a la siguiente etapa: aislamiento y blindaje adicionales. Primero, sobre la estructura de fibra óptica se aplica una capa polimérica adicional. A menudo es polietileno de alta densidad u otro material flexible e impermeable. Protege contra daños mecánicos, fricción y humedad. Esto ocurre de nuevo en un extrusor, similar al que aplicó la primera capa de aislamiento. El cable pasa a través del polímero fundido e inmediatamente entra en un baño de enfriamiento. Después del enfriamiento, el cable llega a la sección de trenzado con alambres de acero. Las máquinas aplican uniformemente varillas o cintas de acero en espiral alrededor de la base ya aislada. En aguas poco profundas, este blindaje es más grueso para protegerlo de anclas, redes de pesca y dientes de tiburón. En las profundidades, el blindaje es más delgado o incluso inexistente. Después del blindaje, se puede añadir otra cubierta externa de polímero que sella toda la estructura. Los operadores inspeccionan cuidadosamente la superficie del cable. Si el grosor es uniforme, si no hay rozaduras, rebabas, grietas o desalineaciones en el blindaje. Luego, las pruebas automatizadas.
Los láseres escanean el grosor. Las cámaras registran cada milímetro. A través de las fibras se envían de nuevo pulsos de luz. La señal debe pasar sin retrasos ni pérdidas. Si en esta etapa se detecta un defecto, se corta y ambos extremos se unen con una tecnología especial, creando una unión de empalme hermética. Después de la verificación, el cable llega a la sección de marcado. Aquí, en la cubierta externa, se imprime información sobre el lote, la fecha de producción, el tipo de cable y su propósito. A menudo, cada pocos metros, para que sea fácil identificar el cable incluso durante su instalación en el fondo del mar. Y finalmente, el enrollado en bobinas. Son carretes gigantes de hasta 4 o 5 metros de diámetro, que pueden contener hasta 2.500 metros de cable. Cada vuelta debe quedar plana, sin torceduras y con la misma tensión. Sistemas automáticos regulan la velocidad y la fuerza de tensión, y los operadores supervisan cada etapa. Si el cable está destinado a la instalación en el mar, los carretes se envían directamente a los barcos, donde se instalan en la cubierta. Si no, se almacenan en almacenes especiales con control de humedad, porque hasta la más mínima corrosión puede ser fatal. Miles de toneladas de presión, una velocidad de más de 60 metros por segundo y ningún margen de error. En las entrañas de una brillante fábrica, donde el estruendo de las prensas se fusiona con el susurro del metal, nace un material sin el cual ninguna cocina, hospital o cohete espacial podría funcionar. Es el papel de aluminio. Más delgado que un cabello humano, pero fuerte como una armadura. ¿Cómo convertir un pesado lingote de aluminio en una cinta brillante casi transparente? ¿Cómo alcanzar un grosor ideal de 6 micras? Sin arrugas, grietas ni manchas. Te mostraremos cómo, a partir de metal al rojo vivo, nace el papel de aluminio que conserva el calor, la esterilidad e incluso la vida. Mira, y descubrirás cómo llega al mundo el arma más delgada de la vida cotidiana moderna. Todo comienza con un metal brillante que parece recién sacado de un lago de plata de los dioses. En realidad, es aluminio secundario, latas de bebidas, viejas estructuras o materia prima virgen de bauxita. Se arroja a enormes hornos industriales donde reina una temperatura de unos 660 grados Celsius, el punto de fusión del aluminio. Dentro, no solo hace calor, es un infierno. El metal se transforma lentamente en una masa líquida brillante, parecida a un espejo derretido. Y aquí comienza la magia. Se añaden aleaciones especiales, silicio, cobre o manganeso, para darle al papel de aluminio la dureza, elasticidad y resistencia térmica deseadas. Esto es, en esencia, la primera receta de lo que luego llamaremos el papel de aluminio perfecto. Toda esta masa caliente se vierte en cucharas especiales, que luego viajan a la siguiente etapa. Pero antes de que las dejen pasar, los operadores toman muestras para asegurarse. La composición química es precisa, no hay impurezas en el metal líquido y la temperatura es ideal. Es interesante que, en esta etapa, a menudo entran en juego sistemas automatizados. Sensores especiales controlan la temperatura y un software emite una señal si algo va mal. Los enormes hornos de inducción pueden albergar hasta 100 toneladas de metal a la vez. Una sola colada de estas son cientos de kilómetros de futuro papel de aluminio. El aluminio, al rojo vivo como el sol, que acaba de salir del horno de fundición, aún no sabe cuál será su futuro. Envoltorio de chocolate, casco de astronauta o parrilla en la terraza. Pero la siguiente parada ya está clara.
La colada en lingotes. Gigantescos bloques rectangulares, a partir de los cuales comenzará el camino hacia el papel de aluminio. El metal líquido se vierte en máquinas especiales de colada continua. Lo enfrían instantáneamente, desde una temperatura de más de 600 grados Celsius hasta 60 grados Celsius, formando bloques masivos de hasta 8 metros de largo y con un peso de hasta 10 toneladas. Esto aún no es una lámina, ni una cinta, solo una pieza en bruto. Pero ya debe ser perfectamente homogénea porque la más mínima burbuja de aire o partícula extraña en la estructura y el papel de aluminio luego se romperá, como los nervios antes de una fecha límite. El control de calidad aquí también es de alta precisión. En esta etapa se utiliza el diagnóstico por ultrasonido, similar al que se hace a las embarazadas, solo que en lugar de un bebé, aquí está la futura lámina de aluminio. Se buscan defectos internos, microfisuras, cavidades, faltas de llenado. Tan pronto como los lingotes se enfrían, se envían al procesamiento mecánico. Nivelación de la superficie, lijado, marcado. Ya no son anónimos. Cada lingote tiene su propio número, historial y características. Se puede rastrear desde la fundición hasta el rollo de papel de aluminio terminado. Y mientras un lingote va al laminado, otro ya está naciendo. La colada no se detiene ni un instante. 24 horas al día, 7 días a la semana, sin descansos ni festivos. Porque el mundo necesita papel de aluminio. Para hornear papas, conservar medicamentos y, en algunos casos, para reflejar la luz solar en la órbita terrestre. Así que el gigante de aluminio se va a descansar. Pero solo por un rato. Por delante le espera la primera prueba real, el laminado en caliente. El lingote se calienta de nuevo, esta vez a 400 grados Celsius. Aún no está fundido, pero ya es maleable, como la masa para empanadillas. Después se pasa por enormes rodillos, cilindros de acero del tamaño de una habitación, que lo presionan con una fuerza tremenda, convirtiendo el voluminoso bloque en una larga cinta brillante. Es parecido al proceso de estirar masa con un rodillo, solo que el rodillo gira a una velocidad de hasta 100 metros por minuto, y la fuerza de presión es de cientos de toneladas. Con cada pasada, la lámina se vuelve más delgada y más larga. Si al principio su grosor es de casi 60 centímetros, después de varias pasadas en caliente es inferior a 10 milímetros. Esto todavía no es papel de aluminio, pero ya se parece mucho a algo familiar. Grandes láminas brillantes que se enfrían y se enrollan en bobinas de hasta 150 metros de longitud. ¿Y sabes qué es genial? El laminado en caliente no es solo una simple compresión física. Aquí es importante la estructura del grano del metal, su elasticidad, la tensión interna. Por eso, el laminado es controlado por computadoras especiales con sensores de temperatura y medidores láser de grosor. Si algo no va bien, la línea se detiene. Las bobinas enfriadas se colocan en estanterías especiales, como si fuera champán en una bodega. Allí descansan un poco, liberando el estrés después del laminado, para que no se rompan luego a medio camino del supermercado. Después del laminado en caliente, la bobina de aluminio parece una plancha de tejado de supermercado, gruesa, aunque brillante. Pero todavía no se le puede llamar papel de aluminio. Se necesita la magia de la precisión, y esa magia la crea el laminado en frío. Esta vez, el metal no se calienta. Al contrario, la cinta se alimenta a los trenes de laminación a temperatura ambiente, donde pasa por rodillos de alta precisión que la comprimen aún más fuerte. No se necesita temperatura,
porque después del calentamiento y estiramiento previos, el aluminio se ha vuelto lo suficientemente plástico como para ceder a la fuerza incluso sin calentamiento adicional. Y aquí sucede algo increíble. El grosor se reduce a 0,2 milímetros, y a veces incluso menos. Esto es 10 veces más delgado que un cabello humano. Imagínate que una lámina tan delgada se puede enrollar en una bobina de hasta 20 kilómetros de longitud. Y todo esto a partir de una sola pieza en bruto. El proceso se asemeja a un juego refinado entre los rodillos de acero y el delicado metal. Pero el más mínimo error, y el papel de aluminio se romperá o se arrugará. Por eso, el control aquí es casi de joyería. Ultrasonido, láseres, escáneres visuales. Todo funciona en sincronía para que la cinta permanezca perfectamente plana, lisa, sin microfisuras ni abolladuras. Y un detalle más. El brillo especular del papel de aluminio no es pintura ni laca. Es el resultado de que el papel se lamina en pares, 2 láminas juntas, con los lados brillantes hacia afuera. Las que están en contacto con los rodillos se vuelven mates y las exteriores brillantes. Luego, simplemente se separan. Por cierto, es en este proceso donde nace el papel de aluminio doméstico, el embalaje farmacéutico, el papel para yogures, chocolate, café y también el papel aislante para el espacio y los coches eléctricos. Todo esto es el mismo material, simplemente procesado y cortado de diferentes maneras. Y tan pronto como el papel de aluminio alcanza el grosor deseado, se recuece en hornos para eliminar la tensión interna y se prepara para la etapa final, corte y empaquetado. Imagínate esto. Cada año, en el mundo, se producen más de 20 millones de toneladas de alambre de cobre. Eso es más que el peso de 300 pirámides de Keops. Pero, ¿de dónde sale todo ese cobre? ¿Cómo, a partir de cátodos enormes y pesados, se crea un alambre delgado y flexible que conduce la electricidad en nuestras casas? Hoy vamos a echar un vistazo, detrás de bastidores, a este proceso fascinante. Desde las minas, donde se extrae el mineral, hasta los hornos ardientes, donde el cobre se funde y se transforma en un metal brillante. Prepárense para un viaje donde la temperatura alcanza los 1000 grados Celsius. Y una sola barra de cobre puede pesar más que un oso. Para que te hagas una idea, 500 kilogramos es un oso muy grande. Y las barras de cobre pueden pesar desde 536 hasta 3.376 kilogramos. ¿Qué tal esas matemáticas? Todo esto es porque el cobre es muy pesado. Todo comienza con la extracción del mineral de cobre en minas o canteras a cielo abierto. El mineral se tritura, se enriquece y llega a la planta metalúrgica. Allí se funde para obtener el llamado cobre blister o cobre negro, que contiene impurezas. Para obtener cobre puro, se vuelve a fundir y se purifica mediante electrólisis. El cobre se disuelve en ácido y luego se deposita en placas metálicas especiales, los cátodos. Son precisamente estas placas las que se llaman cátodos de cobre. Tienen forma rectangular, un grosor de varios centímetros y un peso de cientos de kilogramos. Los cátodos se empaquetan en pilas, se atan con cinta metálica o se embalan en paletas especiales de madera. Luego se cargan en grandes camiones, vagones de tren o contenedores para transporte marítimo. Todo depende de la distancia y la ubicación de la fábrica. Las grandes plantas de cobre suelen estar lejos de las fábricas de alambre, por lo que el transporte puede tardar días o incluso semanas. En la fábrica, los cátodos se descargan con grúas o montacargas, se desempaquetan y se envían para su posterior procesamiento, refundición y trefilado para convertirlos en alambre. Los cátodos son prácticamente cobre puro, es decir,
Su contenido de cobre es del 99,99%, lo que asegura una alta calidad del futuro alambre. Son cómodos para transportar y procesar. Es a partir de estas placas que comienza el camino de cualquier alambre de cobre que ves en el cableado eléctrico, en los electrodomésticos o en las centrales eléctricas. Cuando los cátodos de cobre llegan a la fábrica de alambre, su viaje apenas comienza. Las grandes placas rectangulares de cobre puro se trasladan con cuidado, usando grúas o montacargas, a un horno de fundición gigante especial. Es un verdadero coloso con paredes gruesas, capaz de soportar temperaturas extremas. Tan pronto como se cierran las puertas del horno, comienza la etapa más caliente, la fusión del cobre. La temperatura en el horno alcanza más de 1000 grados Celsius. Eso es 10 veces más que el horno doméstico más caliente. Para comparar, en un horno convencional, el máximo es de unos 250 grados Celsius, pero aquí es un verdadero infierno metalúrgico. Los cátodos se calientan gradualmente y el cobre sólido comienza a derretirse, cambiando su estructura. De placas masivas y pesadas, se transforma en un líquido brillante y resplandeciente, parecido a lava incandescente o vidrio dorado. Corrientes de cobre líquido se mueven dentro del horno, cambiando de color desde el rojo al naranja e incluso al blanco. Es un espectáculo increíble. En este momento, es muy importante que no entren impurezas en el cobre, por lo que el proceso de fusión se controla estrictamente. Los ingenieros supervisan constantemente la temperatura, la presión y la pureza de la atmósfera en el horno. Si es necesario, añaden sustancias especiales, los fundentes, para eliminar las impurezas residuales y la escoria. Cuando toda la masa de cobre se funde hasta alcanzar un estado perfectamente homogéneo, se prepara para la siguiente etapa, la colada. Es a partir de esta lava de cobre incandescente que luego nacerá el nuevo alambre, que conducirá la electricidad en tu casa o en la fábrica. El cobre líquido se vierte en moldes especiales, obteniendo barras de cobre gruesas, las alambrones. Una de estas barras puede pesar varios cientos de kilogramos y tener el grosor de una muñeca humana. Ahora empieza lo más interesante. Las máquinas tiran de estas barras a través de orificios de diferentes diámetros, reduciendo gradualmente su grosor. Imagínate, una barra gruesa se convierte en un alambre delgado, con un grosor inferior a 1 milímetro, para obtener el alambre eléctrico común. El cobre puede pasar por 20 o 30 orificios diferentes. Después de que el cobre fundido se convierte en alambre delgado, llega una de las etapas más importantes, el enfriamiento. Tan pronto como el alambre caliente sale del último orificio de la máquina de trefilado, se le vierte agua fría inmediatamente. Esto es necesario para que el cobre se solidifique rápidamente y adquiera la resistencia y flexibilidad necesarias. El agua chisporrotea y humea al tocar el cobre aún tibio, y el propio alambre se enfría al instante al tacto. Luego, el alambre se enrolla automáticamente en bobinas enormes, carretes con un diámetro de varios metros. Parecen ovillos gigantes de hilo, pero en lugar de lana, cobre puro. Una de estas bobinas puede contener kilómetros de alambre. Para que te hagas una idea, si tomaras este alambre y lo desenrollaras, podrías rodear un campo de fútbol más de 60 veces por su perímetro. Las bobinas listas se transportan más lejos, a fábricas donde, a partir del alambre de cobre, se fabrican cables, cableado eléctrico y componentes para electrónica. En un año, en el mundo, se producen más de 20 millones de toneladas de alambre de cobre.
Con 1 kilogramo de cobre se pueden hacer unos 40 metros de alambre estándar. Impresionante, ¿verdad? El alambre de cobre es tan flexible y resistente que incluso se usa para hacer cuerdas de instrumentos musicales. Cuando el alambre de cobre ya se ha enfriado y enrollado en grandes bobinas, todavía no está listo para usarse en casa o en la industria. Para que el alambre pueda conducir electricidad de forma segura y no representar un peligro para las personas, se recubre obligatoriamente con aislamiento, una capa especial de plástico. Para ello, en la fábrica se utilizan máquinas modernas automatizadas. El proceso de aplicación del aislamiento es muy parecido a cómo se exprime la pasta de dientes de un tubo. El alambre de cobre se alimenta continuamente desde la bobina a un dispositivo especial, el extrusor. Dentro del extrusor hay gránulos de plástico, generalmente polietileno o policloruro de vinilo. Estos se calientan a alta temperatura hasta que se vuelven blandos y viscosos, como una masa. Luego, este plástico fundido se empuja a presión a través de una boquilla anular, por cuyo interior pasa el alambre. Como resultado, se forma una capa de plástico uniforme y lisa sobre el alambre. El color del aislamiento puede ser cualquiera, desde el clásico negro o blanco hasta amarillo brillante, azul o verde. La elección del color depende del propósito del cable y de las normas de seguridad. Tan pronto como el alambre sale del extrusor, pasa por un baño de agua fría o por rodillos de enfriamiento especiales. Esto es necesario para que el aislamiento se endurezca rápidamente y adquiera resistencia. Luego, un sistema controla automáticamente el grosor del recubrimiento y verifica que no haya defectos, porque incluso la más mínima grieta o burbuja puede causar un cortocircuito. El alambre aislado terminado se enrolla nuevamente en bobinas o rollos. Se etiqueta con la información necesaria sobre el fabricante, el voltaje y otras características. Ahora está listo para ser transportado a almacenes, tiendas o directamente a los clientes. Así es como el alambre de cobre recibe su capa protectora final, que lo hace seguro y cómodo de usar en cualquier aparato eléctrico, desde una bombilla en un apartamento hasta complejas instalaciones industriales. Cada año, en el mundo, se producen más de 60 millones de toneladas de aluminio, un metal sin el cual serían imposibles los aviones, los smartphones e incluso los cohetes espaciales. Pero, ¿sabías que para obtener solo 1 tonelada de aluminio se necesita gastar más electricidad de la que consume una casa en todo un año? Desde hornos al rojo vivo hasta baños eléctricos con metal líquido. La producción de aluminio parece más ciencia ficción que industria. ¿Listo para sumergirte en este mundo de energía, fuerza y precisión? Entonces vamos. La producción de aluminio comienza con la extracción de bauxita, que es el mineral de aluminio más común en la naturaleza. La bauxita generalmente contiene una mezcla de hidróxidos de aluminio junto con óxidos de hierro, sílice y otras impurezas. Para extraer el aluminio de ella, primero hay que convertir la bauxita en alúmina, y para eso se usa el proceso Bayer. El proceso Bayer empieza triturando la bauxita hasta convertirla en un polvo fino. Luego, el mineral triturado se mezcla con una solución caliente de hidróxido de sodio, a una temperatura de unos 200 grados Celsius. En estas condiciones, los óxidos de aluminio de la bauxita se disuelven, formando aluminato de sodio, mientras que las impurezas no deseadas quedan como un sedimento insoluble, el llamado lodo rojo. Después, la solución obtenida se enfría, y el hidróxido de aluminio empieza a cristalizar. Estos cristales se filtran y se lavan, y después se calientan a altas temperaturas,
cerca de 1000 grados Celsius, en hornos especiales para eliminar el agua. Como resultado, queda alúmina pura, un polvo blanco que es la materia prima principal para la electrólisis posterior y la obtención de aluminio metálico. La electrólisis es el proceso clave en la producción de aluminio, que transforma la alúmina en aluminio metálico. Este proceso ocurre en celdas electrolíticas especiales, llenas de criolita fundida, que sirve como disolvente para la alúmina. La criolita reduce la temperatura de fusión de la alúmina desde más de 2000 grados Celsius hasta aproximadamente 950 grados Celsius, lo que hace el proceso más eficiente energéticamente. ¡Un gran truco! La alúmina se añade a la criolita fundida en la celda, donde se disuelve. Luego se pasa una potente corriente eléctrica a través de esta mezcla fundida. La electrólisis descompone las moléculas en sus componentes, aluminio y oxígeno. Los átomos de aluminio, cargados positivamente, son atraídos hacia el cátodo, el electrodo negativo, que está en el fondo de la celda. Allí se depositan en forma de metal líquido puro. Mientras tanto, los átomos de oxígeno son atraídos hacia el ánodo, el electrodo positivo, hecho de carbono. En el ánodo, el oxígeno reacciona con el carbono, formando dióxido de carbono, que se libera a la atmósfera. Esta etapa requiere enormes cantidades de electricidad para producir 1 tonelada de aluminio. Normalmente se gastan unos 15 megavatios hora. ¡Es una locura! Por eso, la electrólisis es uno de los procesos industriales que más energía consumen en el mundo. El aluminio líquido, obtenido en el cátodo, se recoge y se transporta para su posterior fundición o procesamiento. Es precisamente este proceso el que permite obtener un metal de alta calidad, utilizado en la fabricación de automóviles, aviación, construcción y otras industrias. El aluminio obtenido por electrólisis contiene impurezas, como hierro, silicio y otros elementos que pueden afectar sus propiedades y limitar sus usos. Para evitar esto, el aluminio pasa por varias etapas de purificación. La primera etapa es la eliminación mecánica de inclusiones grandes. El aluminio fundido se pasa por filtros especiales que retienen las impurezas sólidas. Luego, se purifica en hornos de reacción, añadiendo reactivos químicos especiales que se unen a las impurezas restantes. Estos reactivos reaccionan químicamente con las impurezas, formando una escoria ligera que flota en la superficie del metal fundido y que luego se retira. La segunda etapa es la desgasificación. En el aluminio fundido pueden quedar gases, como hidrógeno, que crean porosidad y afectan negativamente la estructura del metal. Para eliminar los gases, se burbujean gases inertes, como el argón, a través del metal, o se aplica vacío al metal fundido. Este proceso asegura una estructura homogénea y aumenta la resistencia del material. La última etapa es el tratamiento electromagnético. El aluminio fundido se somete a la influencia de un campo magnético, que ayuda a distribuir uniformemente las partículas y mejora la calidad del metal. El aluminio resultante tiene una alta pureza, generalmente superior al 99%, lo que lo hace apto para las aplicaciones más exigentes, como la construcción aeronáutica o la fabricación de productos electrónicos. Casi perfecto. Antes de la fundición, el aluminio se limpia de impurezas y contaminantes para asegurar la máxima calidad del producto final. El metal se carga en un horno, donde se calienta gradualmente hasta alcanzar el estado líquido. Es importante que el calentamiento sea uniforme, ya que esto asegura la homogeneidad del metal y previene la formación de capas de óxido en la superficie. La temperatura de fusión de este metal es de 660 grados Celsius. Para esto, se suelen usar hornos de inducción o de gas.
dependiendo de las necesidades y la escala de producción. Durante la fusión, se presta especial atención a la seguridad. El aluminio reacciona activamente con el oxígeno, formando una capa de óxido que puede afectar sus propiedades. Por eso, para proteger el metal fundido de la interacción con la atmósfera, a menudo se usan gases inertes, como el argón, que crean una atmósfera protectora especial en la cámara de fusión. Esto permite minimizar las pérdidas de metal y mejorar su calidad. Una vez que el aluminio alcanza el estado completamente líquido, se mantiene así hasta el momento en que se pueda usar para la fundición u otros procesos tecnológicos. El metal fundido se vierte en moldes para crear lingotes, que se utilizan para procesamientos posteriores, como la extrusión, la laminación o la fabricación de piezas fundidas. La formación es la etapa en la que el aluminio fundido adquiere su forma futura al verterse en moldes especialmente preparados. El tipo de molde depende del producto que se esté creando y puede ser de arena, metálico, coquilla o de grafito, cada uno con sus ventajas y particularidades. Los moldes de arena se usan más a menudo para fabricar piezas grandes y complejas o para lotes de producción pequeños. La arena se mezcla con aglutinantes, creando un molde capaz de soportar las altas temperaturas del metal fundido. Las piezas fundidas tienen una superficie rugosa, que luego puede necesitar un acabado adicional. Los moldes metálicos, o coquillas, se fabrican con metales como acero o hierro fundido, y se utilizan para producir grandes cantidades de piezas idénticas. Los moldes metálicos aseguran una alta precisión y una superficie lisa en el producto terminado. Son ideales para fabricar piezas que se usan en la industria automotriz o aeroespacial. Los moldes de grafito se emplean para fabricar productos que requieren una precisión especial o geometrías complejas. Por ejemplo, en la industria electrónica o en la producción de componentes especiales. El grafito tiene baja conductividad térmica, lo que permite controlar la velocidad de enfriamiento del metal. Cada año, en Estados Unidos, se desechan miles de transformadores eléctricos viejos. Esos gigantes de acero que durante décadas suministraron energía a casas, hospitales, fábricas. Pero pocos saben que dentro de muchos de ellos se esconde una verdad explosiva. Los bifenilos policlorados, o PCB como se les conoce, son sustancias tóxicas que se usaron durante años como líquidos refrigerantes. Hoy están prohibidos en la mayoría de los países. Sin embargo, estas bombas químicas de acción lenta todavía duermen silenciosamente en carcasas abandonadas. ¿Cómo exactamente desecha Estados Unidos estos aparatos? ¿Por qué su desmantelamiento requiere tanto cuidado como desactivar una mina? ¿Y es verdad que algunos transformadores siguen vivos y funcionando, a pesar de las prohibiciones? Quédate, que esto solo se va a poner más ruidoso. Los bifenilos policlorados, los PCB, se usaban en los transformadores eléctricos como líquidos refrigerantes y aislantes. Fueron muy populares desde los años 1920 hasta finales de los 1970. Gracias a su resistencia al fuego, sus altas propiedades de aislamiento eléctrico y su inercia química. Pero fueron precisamente estas cualidades las que convirtieron a los PCB en una seria amenaza ambiental. Estos compuestos químicos no se descomponen en la naturaleza. Se acumulan en el suelo, en el agua, en los organismos de animales y personas. Están reconocidos como cancerígenos. Pueden alterar el sistema endocrino, dañar el hígado, la piel, el sistema inmunológico. Por eso, en Estados Unidos, se prohibieron por completo en 1979.
Y la eliminación de equipos que contienen PCB pasó a regularse al más alto nivel, bajo la supervisión de la Agencia de Protección Ambiental, la EPA. Si el transformador todavía está conectado, o si es demasiado complicado y peligroso moverlo sin una revisión previa, los especialistas van hasta el lugar. Toman una muestra del líquido, generalmente aceite, usando una bomba especial o una jeringa a través de una válvula de servicio del transformador. Esta muestra luego se envía al laboratorio para analizar el contenido de PCB. Si el transformador ya está fuera de servicio o sin energía, se desmonta, se embala herméticamente y se transporta a un punto de eliminación certificado o a un laboratorio, donde se realiza el análisis. Esto se hace más a menudo con equipos pequeños, o cuando se sospecha que el líquido es muy peligroso y necesita ser tratado en condiciones controladas. En cualquier caso, la regla de oro es no romper el sello hermético para que los compuestos dañinos no lleguen al medio ambiente. Por eso, el proceso está estrictamente regulado, desde el tipo de contenedores hasta el etiquetado y los protocolos de seguridad. Máxima precaución. Una sola gota de PCB puede contaminar 100.000 litros de agua, haciéndola no potable. Imagínate. Por eso, todo el proceso, desde las primeras gotas hasta el último tornillo, se realiza bajo un control estricto y debe documentarse en varias instancias. Primero, el transformador se coloca en una plataforma especial, con un sistema de contención secundaria. Es como una base de concreto, con canales y depósitos para recoger el líquido en caso de derrame accidental. Si algo sale mal, esta plataforma debe tener un revestimiento resistente a químicos y estar separada del sistema de drenaje. Luego, se retiran los paneles protectores externos del transformador y se accede a la cámara de aceite. El procedimiento de drenaje se hace con un sistema sellado. Se conectan tubos al transformador que van a una bomba hermética. Esta bomba traslada el líquido a contenedores especiales que cumplen con los requisitos del Departamento de Transporte de EE. UIUA, para almacenar líquidos peligrosos. Un contenedor de estos puede albergar 210 litros y tiene doble pared para prevenir fugas. La presión interna del sistema se controla automáticamente para evitar derrames por sobrellenado o despresurización repentina. En promedio, un transformador viejo contiene entre 100 y 600 litros de aceite. Y si está contaminado con PCB, todo ese volumen se considera tóxico. Un nivel de contaminación superior a 50 partes por millón, 50 ppm, se clasifica como material tóxico con PCB y requiere una eliminación especial. Los contenedores, justo después de llenarse, se cierran herméticamente, se etiquetan y se pesan. Luego se transportan a plantas certificadas de incineración a alta temperatura o de neutralización química. Después de drenar el líquido, la carcasa del transformador se lava a fondo varias veces, a veces usando solventes o absorbentes. Y todo el líquido de lavado también se recoge en contenedores especiales. Deshacerse de un transformador es como desmontar una bomba peligrosa. Por fuera, parece solo un pedazo de hierro. Por dentro, veneno que tarda décadas en descomponerse. Hay que saber qué hacer con cada tornillo, porque un error puede costar la salud o millones de dólares. Bueno, el transformador ya está vacío, sin el líquido venenoso dentro. Los químicos dañinos se drenaron, los contenedores se los llevaron. Ahora queda una caja enorme de metal, bobinas, cables y un montón de cosas más.
Las carcasas de los transformadores pueden pesar desde 200 kilogramos hasta varias toneladas, dependiendo del tamaño y tipo. Por ejemplo, un transformador de alta tensión. Es un monstruo. El desmantelamiento empieza por quitar los restos de aislamiento, desatornillar los paneles exteriores, sacar las bobinas de cobre o aluminio, extraer el núcleo. Todo esto lo puede hacer un equipo de 2 o 4 personas. Y una grúa si el transformador es grande. Algunas partes se cortan, con una amoladora, un soplete de gas o una prensa industrial. Pero siempre con equipo de protección, porque los residuos de PCB podrían haberse absorbido en el metal o el caucho. Hay que tener cuidado. Una vez que el transformador está despedazado, todo se clasifica por fracciones. El cobre o el aluminio de las bobinas se separa como metal no ferroso. A menudo se recicla. El acero, las partes de la carcasa, van al metal ferroso. El acero y la carcasa generalmente se reciclan. Si no están contaminados con PCB u otra porquería tóxica. El acero limpio se envía a plantas metalúrgicas donde se funde y se reutiliza. Por ejemplo, en construcción, en la industria automotriz, en la fabricación de electrodomésticos, etc. Los materiales aislantes, pinturas, sellos, se clasifican como residuos peligrosos y a veces se incineran en hornos especiales. Las piezas con posibles residuos de PCB, incluso en microfisuras o materiales porosos, van obligatoriamente a contenedores herméticos para ser incineradas o enterradas en un vertedero de residuos peligrosos. Cada tipo de material tiene su propia hoja de ruta, documentos, etiquetas, códigos, todo bajo control. Todo lo que queda después del desmantelamiento y la clasificación se transporta a instalaciones certificadas. No hay muchas en Estados Unidos, porque el trabajo es peligroso. Pueden ser incineradores, o sea, plantas de combustión a alta temperatura, donde el calor alcanza los 1200 grados Celsius. ¡Una barbaridad! O pueden ser vertederos subterráneos especiales, donde los residuos se aíslan herméticamente durante décadas. El transporte, solo en vehículos especiales, herméticos, con GPS. Toda la carga en contenedores lleva la etiqueta Hazmat. Materiales peligrosos. Los conductores tienen licencia especial. Las rutas están aprobadas por el gobierno. Todo queda registrado. No hay margen para errores.